Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Hace 8 días hablábamos precisamente de que ese grupo, ¿verdad?, del pueblo de Israel que decidió cambiar su mente, que decidió pensar de una manera diferente, pues ese grupo, como lo vimos en el libro de Josué, pues fue el hecho de haber cambiado su mentalidad, pues los hizo llegar a esa tierra prometida. Entonces, bueno, pues vamos a continuar en esa misma línea. Vamos a seguir hablando precisamente de lo que implica, ¿verdad?, de qué es lo que dice la palabra al respecto. Hoy hemos titulado precisamente, así como el pueblo buscó, ¿verdad?, la tierra prometida, pues así también cada uno de nosotros hay un anhelo, un deseo, ¿verdad? Y aunque mucha gente puede identificar ese anhelo, ese gusto a través de otros elementos o otros recursos, pues nosotros hemos aprendido que a final de cuentas cada persona, cada ser humano, de una u otra manera, independientemente de el camino que quiera trazar, pues precisamente está, como dice el título, en busca de la felicidad, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel buscaba salir de la esclavitud y quería entrar en una tierra nueva, pues el anhelo de salir de esa esclavitud no era otro más que estar en una vida de felicidad, de alegría, de paz y todo lo que conlleva. Entonces, de una u otra manera, todo ser humano tiene el anhelo, el deseo, la búsqueda de esa felicidad. El problema es qué medios, qué caminos utiliza para llegar a esa felicidad. Obviamente, bueno, aquí tenemos una referencia, ¿verdad?, de una película que se llama exactamente así. Ellos buscaron una felicidad en otro punto, pero bueno, la idea es nada más una referencia. Pero vamos a ver lo que dice la palabra con respecto de dónde podemos o cómo podemos buscar esa felicidad. Vamos a ir al libro de Romanos, después de los Hechos, el libro de Hechos, tenemos el libro de Romanos. Por ahí alguien dice que los evangelistas, ¿verdad?, antes eran judíos y después se hicieron romanos. Y yo le dije, ¿por qué? Porque dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hechos romanos. No es que se hicieron romanos. Se llama el libro de los Hechos y luego la carta a los romanos, ¿verdad? Pero decía, no, es que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hechos romanos. No se hicieron romanos. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles y la primera carta o la única carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar precisamente de esa carta que lamentablemente el apóstol Pablo no pudo estar presente, solo la envió, ¿verdad?, a la iglesia de Roma. En el capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo de 1 en adelante. Cuando ya estén ahí, amén. Mario, como que se queda un poco. ¿No? ¿Se atoró?
Bueno, mientras vamos leyendo, ¿les parece? Para eso tenemos nuestras Biblias. Esta no se traba, no llega a momento, nada. Salvo que alguien nos arranque la hojita, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos ahí, Romanos capítulo 8, versículos del 1 en adelante. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego tenemos una promesa. No hay condenación para los que andan, ¿verdad? Para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida está en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí este versículo vamos a resaltarlo, el 6. ¿Ya funcionó ahí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Subráyelo ahí en su Biblia si no lo ha hecho. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si se ocupa de la carne, lamentablemente nos va a llevar a la muerte. Pero ocuparse del Espíritu nos lleva a vida y paz. Versículo 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también su cuerpo mortal por su Espíritu que mora en ustedes. Y así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo? Que hay dos caminos, que podemos ser guiados, que podemos tener esa referencia para trazar un camino, para comportarnos de una manera, y cada uno de esos caminos tiene un propósito y tiene un fin. Si somos guiados por la carne, dice, el propósito de la carne es muerte. Dice, pero hay una alternativa a eso. Hay otro camino
un camino que va en sentido contrario, que va en una dirección opuesta a la muerte. Y ese es vida y paz. Vamos entonces a tener, como ya les dije, bien marcada esa cita. Si solo salimos de aquí con la referencia y decimos Romanos 8:6, porque los que son guiados por la carne morirán. Pero si yo soy guiado por el Espíritu, vida y paz. Ya, hoy, si se quiere ir ahorita, ya. Vamos entonces a ver este punto. Dice Romanos 8. ¿Se acuerda que decía? Porque la carne no puede, aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Primer punto que vemos aquí es piensan. O sea que antes de hacer, se piensa. Hay un suceso, hay un proceso, ¿verdad? El primer punto es que piensan. No han hecho nada, no han actuado en nada, pero todo se origina en un pensamiento. Dice que posteriormente se ocupan, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces no nada más es pensar, sino ocuparse. Ocuparse habla de tener una acción, de involucrarse, de estar inmersos, de tener actividad, de estar involucrados, ¿sí? Y esto, por consiguiente, nos va a traer un designio. Como ya decíamos, el propósito, el fin de la carne es muerte. Entonces aquí dice, hay un proceso para esto. Viene en pensar. El que piense en la carne, tarde o temprano estará haciendo cosas de la carne, y el hacer constantemente las cosas de la carne, pues formará una idea, un propósito y un fin. La palabra designio en el griego, en el texto original, se llama fronema. La palabra designios es fronema y significa inclinación, significa intención, estar hecho para, tener la asignación de, ¿verdad? Entonces dice que si nos ponemos a la inversa, el propósito de la carne, el designio de la carne tiene que venir con acciones que van en esa dirección, que vienen de pensamientos, ¿verdad? Todo esto viene en esa secuencia, ¿sí? Estamos entendiendo que viene un pensamiento y ese pensamiento nos lleva a una acción, y estar involucrados en esa acción tarde o temprano nos hace ser parte de, estar involucrados en eso, ¿verdad? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso piensen. El apóstol Pablo, aquí en otra carta a los filipenses, está diciendo, ¿cómo vamos a cambiar, cómo vamos a revertir esa situación? Pues cambiando nuestros pensamientos. Él decía, en el texto que vimos ahorita, dice, la carne tiene una tendencia, pero esa tendencia es hecha o se ha desarrollado, ¿por qué? Porque viene de una acción o de varias acciones, o porque es algo que se le ha vuelto cotidiano. ¿Por qué se ha vuelto cotidiano? Porque siempre está pensando en eso. No es que fue una casualidad, está diciendo, está pensando. Eso se originó de un pensamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4, entonces piensen en cosas que sean buenas, verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, de virtud y de alabanza. ¿Para qué? Para que eso empiece a cambiar en cada uno de nosotros esa manera, ¿verdad?, de comportarnos. ¿Sí estamos claros aquí? Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿verdad? Está diciendo, el viejo hombre estaba formado y estaba asignado a hacer las cosas así, pero tiene que venir una renovación en el espíritu. ¿De dónde? De su mente. Mente no es igual a cerebro, ¿ok? Nuestra mente no significa nuestro cerebro. Nuestra mente es la parte en donde, que también somos nosotros, pero donde se aloja nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, nuestros deseos, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a cambiar esa parte. Dice también 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que todo pensamiento, toda idea tiene que pasar por un filtro. Toda idea tiene que pasar por un filtro, que es, dice, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Dios. El filtro es precisamente de lo que estamos hablando. Va a llegar un punto en que, si no teníamos ese filtro, la carne hacía las cosas sin pensar o pensando ya en una designación. El filtro es cuando, dice aquí, se pone esa segunda opción, esa alternativa, y entonces cada pensamiento ahora tiene que ser filtrado por ese proceso y decidir si lo hace o si toma otro camino, ¿verdad? Entonces, Mateo 12 dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que todo tiene que ver lo que hay en el corazón. Y cuando habla del corazón, no habla del órgano que está en nuestro cuerpo, haciendo que la sangre esté corriendo por nuestras venas y arterias. No se refiere a eso. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla del corazón que está en nuestra mente, el filtro, ¿verdad? El impulso. El corazón es lo que nos impulsa, así como en nuestro órgano, el corazón como órgano es el que impulsa la sangre a que esté fluyendo y oxigenando todo nuestro cuerpo y llevando todos los nutrientes y recogiendo toda la basura. En nuestra mente, no en nuestro corazón, en nuestra mente, el corazón es el que nos impulsa a hacer las cosas. Pero dice aquí Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, dice, pero el hombre de su tesoro o de lo que ha guardado, de lo que tiene recopilado, es de donde echa mano. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a verlo de esta manera. El mejor chef que usted conozca, le va a preparar un platillo en base a porque es un buen chef o en base a los insumos que tenga. Si un buen chef, el mejor chef que usted conozca,
solo cuenta con unos cuantos insumos o pocos insumos, ¿le presentará un buen platillo? ¿Sí? Es lo mismo si un buen chef, estamos hablando de un buen, o dos, vamos a poner el ejemplo. Tenemos los dos mejores chefs, cualquiera de los dos es excelente. Y uno tiene los insumos de los que él ha decidido. Ha traído el romero que está cultivado en la tierra tal, a la temperatura tal, sin fertilizantes, sin todo eso. Cada insumo está preparado y cuidado. El huevo de gallina viene de una gallina que no ha sido estresada, que ha sido tratada y dejada alimentada de la forma más natural. Cada insumo tiene ese cuidado y le entregan a uno de los chefs. Los dos son excelentes y le entregan todos los insumos con ese cuidado. Y al otro chef le entregan todos los insumos del Walmart. ¿Usted cree que los dos platillos van a saber igual? Los dos son excelentes. Los dos son excelentes, chef, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entonces? Los insumos, ¿estamos de acuerdo? O sea, si un laboratorista está teniendo y haciendo todas sus pruebas, ¿qué es la diferencia en base a qué tantos elementos tiene para hacerlo, no? El chef no es lo mismo que tenga ese romero cultivado orgánicamente, fertilizado solo con insectos, a que le entreguen un botecito de romero ya de la etiqueta tal y del producto tal, ¿verdad? No es lo mismo que vaya usted y consuma productos de buena calidad a que le entreguen ya todo procesado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la diferencia, según decía Jesucristo, no tiene que ver en el pensamiento como tal, sino en los insumos. ¿Ya no quiso? Uy, se está poniendo esto. ¿Avanzamos? Ups. Damos clic. Ahí está. Dice Mateo 6, también palabras de Jesús. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí está hablando, incluso tenemos que verlo así, es una paradoja. Dice: así que si la luz que hay en ti es tinieblas, en otras palabras, no hay luz, porque dice que no puede haber tinieblas y la luz no puede convivir con las tinieblas, no puede haber, donde hay luz ya no hay tinieblas. Aquí está hablando de una paradoja, porque está haciendo un ejemplo. No está hablando de que si su ojo tiene cataratas, no está hablando de eso. Está hablando de que el ojo habla como del filtro, el puente, perdón, la herramienta por donde se fluye, por donde se alimenta, por donde llegan las cosas, ¿verdad? Vamos a verlo, y esto, cuando yo lo estaba viendo, mi esposa dijo: bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, pues esto es una manera de la que podemos aprender y podemos entender. A lo mejor usted va a decir: yo no vine a clases. Bueno, deme una oportunidad y va a ver que esto nos puede servir bastante. Cuando
Dios hizo la creación. Cuando leemos Génesis 1:1, leemos que Dios habló y las cosas fueron hechas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso es un principio que Dios puso. Las leyes naturales que nos rigen son sí o sí. La ley de la gravedad no dice, hoy es domingo, hoy no voy a trabajar. Si la ley de gravedad un día dejara de existir, pues en automático todos salíamos disparados. ¿Está de acuerdo? Entonces, la ley de gravedad no puede darse un descanso nunca. Es una ley que está ahí sí o sí, ¿verdad? Entonces, estas leyes que Dios creó están puestas sí o sí. No hay opción de decir, bueno, aplica para mí, no aplica, no existe. Si alguien dice, la ley de gravedad no existe para mí, pues va a tener las consecuencias de esto. Alguien que se pare aquí arriba en la azotea y diga, yo no creo en que la ley de gravedad exista y no aplica para mí, y va a caminar hacia el vacío, ¿qué va a pasar? Pues va a terminar en el suelo, fracturado en el mejor de los casos. Entonces estas leyes están sí o sí, Dios las puso ahí, y si nosotros las podemos aprovechar, van a traer un beneficio. Si nosotros caminamos en contra de ellas, va a traer una consecuencia. Y usted va a ver ahorita la relación. Entonces, en esta ley hay un sujeto y un objeto. ¿Qué es lo que decíamos en un principio? Pues que este sujeto y este objeto que existe en toda la naturaleza, en toda la creación, tiene que ver con lo que vemos en Génesis 1:1. Dios como sujeto y el universo como objeto. Dice que cuando Dios habló, el sujeto reaccionó. Dios habló al universo y el universo reaccionó. Dios le dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Hay una reacción, lo que llaman en física, a toda acción hay una reacción en igual porcentaje, pero en sentido contrario. ¿Sí? Si regresamos al ejemplo de la ley de atracción o la ley física de la gravedad, tiene que ser en el mismo sentido. La ley de gravedad afecta en nosotros en el mismo sentido. Nosotros le ponemos un peso en base a nuestro peso, quiero decir, al muro, e inversamente la gravedad hace el trabajo, y por eso estamos aquí. Si yo pusiera más peso y la gravedad no fuera igual al peso que yo estoy poniendo, yo me estaría hundiendo poco a poco. ¿Sí me explico? Si yo, tiene que ser, dice, es exactamente a la misma proporción. Dios le dijo al universo, hágase la luz, y el universo reaccionó exactamente en la proporción que se le mandó. Reaccionó exactamente como se esperaba. No dijo, a ver, espérame, vamos por partes. Te voy a entregar una parte y en 15 días te entrego la otra. Reaccionó. Nosotros, por ejemplo, al piso estamos poniendo un peso, y la fuerza de gravedad exactamente al peso que nosotros ponemos está reaccionando, ni más ni menos. Si pone más, entonces nosotros nos sumimos. Si pase menos, entonces flotamos. ¿Sí me explico? Cada uno de los elementos se comporta en base a lo que le exige. Es una ley. La fuerza de gravedad no puede afectar igual a todos, porque si yo peso 80 kilos y la fuerza de gravedad le quiere aplicar el mismo peso a la bebé, o la misma, pues la bebé va a empezar a subirse. No es especialmente para cada cosa, para cada individuo, es una ley. Cada elemento tiene que pasar por esa ley.
desde el micro hasta el macro. Hay esa fuerza de dar y recibir, ¿verdad? Esa misma ley tiene que verse aplicada para que suceda este ciclo. Tiene que haber un propósito, ¿verdad? Dios dijo, vamos a hacer el cielo, la luz, la tierra, porque tenía un propósito, y el universo reaccionó porque estaba en armonía con ese mismo propósito. Entonces, el sujeto y el objeto tienen que tener el mismo propósito. Cuando el sujeto y el objeto tienen el mismo propósito, entonces el ciclo se va a completar y por consiguiente va a haber un resultado. Y si hay un resultado, esto va a generar un nuevo propósito. Usted va a decir, bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Qué razón tiene eso? Vamos a cambiar un poquito los elementos y a lo mejor esto nos va a ayudar. Si en vez de sujeto lo cambiamos por mente y cuerpo, quiere decir que entonces cuando su mente tiene un propósito y su cuerpo tiene ese mismo propósito, entonces vamos a ver un resultado conforme al propósito de la mente. ¿Sí me explico? Si yo tengo una idea, ustedes no saben qué idea tengo. ¿Estamos de acuerdo? No sabe qué idea, pero yo ya la tengo, ya tengo el propósito en mi mente, pero ustedes no lo conocen. Hasta que mi cuerpo lo efectúe, se van a dar cuenta de cuál era mi pensamiento, cuál era mi idea o cuál era mi propósito, hasta que ven el resultado. Si esa mente y cuerpo reaccionan en ese ciclo, en esa línea o en esa ley, también entonces los demás elementos se comportan exactamente igual. Si en vez de mente y cuerpo cambiamos a que yo soy el sujeto y ustedes son el objeto y teníamos el mismo propósito, es por eso que estamos reunidos aquí. Yo tenía un propósito, venir hoy a presentar esta plática, esta conferencia, no sé cómo le quiera llamar. Yo tenía ese propósito. Usted en su casa tuvo el mismo propósito. Cuando su propósito y mi propósito tuvieron la misma relación, estuvieron en el mismo sentido, entonces es que tenemos un resultado, entonces es que estamos aquí. Si el sujeto que soy yo tuviera un objeto diferente a ustedes, tendría un propósito donde no estaríamos coincidiendo. Si mi propósito es darles hablar el día de hoy aquí y tuviéramos puros bebés, ¿ustedes creen que tendríamos el mismo propósito? Entonces tiene que haber esa misma relación. Hay una dar y recibir en la misma proporción. Si eso sucede en lo personal, si eso sucede en la biología, en un microscopio los científicos han visto que los elementos se comportan de igual manera, tienen que estar complementados y esos átomos están formados y están en ese ciclo de dar y recibir. Si desde lo micro se puede transportar y los planetas están girando en una órbita y como el planeta Tierra no ha salido disparado porque está dando y recibiendo esa energía con los demás planetas, si todo eso sucede, si sucede en lo mío, si sucede entre ustedes y yo, déjeme decirle algo, también sucede entre la relación de Dios y nosotros. Dios es el sujeto, nosotros somos el objeto, y si Dios tiene un propósito y nosotros nos alineamos a ese propósito, ¿qué va a pasar?
vamos a tener un resultado. Si nosotros estamos en un propósito diferente al propósito de Dios, ¿vamos a tener resultados? No. Ya vamos entendiendo un poquito. Sé que a lo mejor dijo, yo no vine a clases, ¿para qué saco eso? Pero eso es el fundamento de la creación. Son leyes que puso Dios y que si nosotros lo conocemos, entonces vamos a empezar a fluir en eso. Si yo quiero tener un resultado específico, ¿qué tengo que pensar? Que tiene que haber un sujeto, un objeto con el mismo propósito, y entonces vamos a tener resultado. Si yo quiero que haya una canción, yo tengo un propósito, que haya una canción ahorita. La guitarra también tiene un propósito, que haya una canción. Si la guitarra y yo podemos tener el mismo propósito y yo cierro este ciclo de dar y recibir, si yo le doy a la guitarra lo que la guitarra necesita para que haya una canción, vamos a tener el resultado. Si yo le doy a la guitarra algo que la guitarra no puede regresarme para ese propósito, entonces no va a funcionar. ¿Sí me explico en esto? Cuando la gente dice, es que Dios no me oye, es que Dios no me escucha, es que yo estoy pidiendo a Dios, a lo mejor el problema está aquí. Estamos en otro propósito. Si regresamos a lo que nos estaba hablando el apóstol Pablo, y decía, si tú quieres un resultado en base a esto, tienes que entrar en este ciclo. No puedes tener un resultado diferente de lo que corresponde a un ciclo. ¿Por qué? Porque es una ley. Si la gente dice, yo tenía el propósito, yo la verdad que quería hacerlo, pero me salió mal. No, no te salió mal. Algo estuvo aquí desenfocado. No, es que yo sí tenía el propósito de llegar el domingo al servicio. De verdad que tenía el propósito de llegar al domingo, pero se me atravesó el menudo. No, no. El propósito estaba mal. Aunque nos quiera vender la idea, el propósito era otro y el resultado es otro. Entonces, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Que si tenemos resultados en base a la carne, pues es porque nuestro propósito está alineado a eso. No hay de que, es que yo quiero ser bueno, pero las compañías, el vecino, la vecina, mi comadre, mi compadre, el trabajo, hay algo que está mal, porque esto es una ley. No puede decir, es que me caí porque la ley hoy se ensañó conmigo, la gravedad hoy se ensañó conmigo, yo iba caminando bien, normal, pero hoy la ley de gravedad se puso dura conmigo. Es una ley, está ahí. Entonces no hay manera de que podamos cambiar esto. El apóstol Pablo está diciendo, si su propósito, su mente y su cuerpo están alineados a un propósito carnal, si su mente y su cuerpo en este caso tienen el mismo propósito, tienen ese resultado. Si su cuerpo es el sujeto y su espíritu es el objeto, ¿quién es el que está mandando? El cuerpo. ¿Qué resultados van a tener? Lo que quiera el sujeto. El objeto responde a lo que el sujeto le diga. El papá tiene un propósito con el hijo. Si el hijo está en el mismo propósito, tendrán un resultado. Si el hijo está en otro propósito, nunca tendrán el resultado que espera. El papá. ¿Se puede invertir? Se puede invertir. ¿El hijo puede ser el sujeto y el papá el objeto? Sí.
Si el papá está como objeto en el mismo propósito y el hijo está en el mismo propósito, tendrá el resultado. Si el hijo le dice, papá, tengo un anhelo y un deseo, y el papá le dice, hijo, yo estoy para complacerte, están alineados y tendrán un resultado. No quiere decir que es de mayor a menor, simplemente es quién está en la postura de. Yo soy el objeto y quién es el sujeto. El sujeto me va a decir a mí qué propósito tiene, y si se alinea conmigo, hay un resultado. Si Dios es el sujeto y yo soy el objeto y nos alineamos, tendremos un resultado. Si el cuerpo es el sujeto y el alma es el objeto, el que está dando las indicaciones, el que está proponiendo, es el que va a ver si tiene ese resultado. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Vamos a verlo desde otra perspectiva, a ver si esto viene entonces en base a lo que estábamos hablando. Los pensamientos, ya dijimos que decía Romanos, ¿se acuerdan que decía? Todo surge de un pensamiento. El pensamiento de la carne es porque alguien, o más bien el resultado o el proceso o vivir en la carne es porque viene de un pensamiento. Decía el apóstol Pablo, es que el que está en la carne piensa como la carne, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver con el pensamiento. Ya decíamos ahora, pero ¿el pensamiento viene por sí solo? ¿El pensamiento puede venir por sí solo? No, ya decíamos que el pensamiento está provisto. Uy, otra vez. Un clic. Es que hay que seleccionar la pantalla. Sí. Estamos apuntando. Ok, entonces, ¿de dónde van a venir los pensamientos? Pues de lo que nos hayamos llenado. Jesucristo dijo, ¿recuerdan? ¿De dónde va a hablar el hombre bueno? Pues del buen tesoro que tiene en su corazón. ¿De dónde habla el hombre malo? Pues del mal tesoro, de lo que ha guardado en su corazón. ¿De dónde echaba mano el chef? Pues de la despensa que tenía, del mercado que hizo. O sea, entonces el pensamiento bueno o malo tiene que ver en base a los insumos que tenemos, a lo que nos hemos llenado, ¿verdad? Si una persona solo se ha llenado desde pequeño de un entorno de agresión, de un entorno de violencia, de un entorno de maldad, de un entorno que siempre está en una situación, como ya lo decíamos, de estar viendo cómo sacar ventaja de los demás. Si alguien se ha llenado de ese entorno, ¿ustedes creen que les sea fácil tomar buenas decisiones? No. ¿Por qué? Porque ¿de dónde le va a venir una buena decisión? Entonces tiene que ver con lo que nos hemos llenado. Si viene un pensamiento de vacaciones, como puse aquí al niño, y yo no conozco ni sabía que existía un país llamado Roma, perdón, una ciudad llamada Roma en un país llamado Italia. Si yo no lo conozco, ¿ustedes creen que yo voy a anhelar viajar ahí? ¿Cómo tiene que ser primeramente? Tiene que venir un conocimiento, tiene que abastecerse y decirle, mira, existe un país en el continente europeo que se llama Italia y tiene una ciudad que se llama Roma, y en la ciudad de Roma pues hay un montón de cosas, o en este país o en México. Si yo no conozco Cancún, ¿cuándo voy a anhelar ir a Cancún?
Jamás, porque yo no lo conozco, ni he escuchado. Una persona que ha estado involucrada siempre en un entorno de maldad, ¿ustedes creen que va a tener pensamientos positivos? Difícilmente, difícilmente. Por eso dice el apóstol que entonces la carne va a responder en base a lo que tiene, en base a lo que tiene. Entonces tiene que ver en base a nuestros insumos. ¿Qué es entonces lo que nos decía Jesucristo? Que si su lente, que si su ojo se está llenando solamente de maldad, pues está haciendo un tesoro, está haciendo una recopilación, está haciendo un montón de archivos de fotos de maldad. Y mientras más expuesto esté, pues tiene una colección enorme para cualquier situación. Y va a echar mano de eso. Y va a saber en cada situación cómo sacar de eso que tiene. ¿Cómo dice entonces el apóstol Pablo que va a venir esa transformación? Pues cambiando nuestros insumos. Dice, renovando nuestro espíritu en la mente. Cambiando esa mentalidad, ¿cómo? Con insumos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van? Cuando esos pensamientos tienen esa idea clara y específica, entonces voy a tomar acción. Ya conocí de ese lugar, ya supe de ese lugar, ya tengo entonces una motivación para hacerlo. Y entonces esa acción nos va a poner en una inclinación, en un deseo, en un anhelo, lo que ya decíamos, lo que nos motiva a hacerlo. Si esa motivación es correcta, si esa inclinación es correcta, si todo lo que venía atrás en ese pensamiento lleno con buenas intenciones, pues obviamente el resultado tiene que ser lo que esperamos. ¿Sí estamos claros en eso? El apóstol Pablo lo decía, ¿quieren estar conectados con el Espíritu de Dios? Empiecen a llenarse. Conozcan lo que es el Espíritu de Dios. Conozcan y sean llenos hasta el punto de que todo lo que ustedes hablen, vean, tenga esa referencia. Porque en automático el resultado, porque es una ley que Dios puso, van a tener un resultado del Espíritu. El problema entonces es, como ya pusimos, ¿qué pasa cuando vienen esos pensamientos negativos? ¿Qué pasa cuando alguien se ha llenado de pensamientos positivos en la escuela? Dijo, yo voy a ser un empresario, yo voy a ser un profesionista y voy a traer un cambio no solamente a mi casa, un cambio no solamente a mi vecindario, puedo traer incluso un cambio a mi ciudad y ese cambio puede impactar a mi país. O alguien en la iglesia que venga y conoce del Señor y que empieza a recibir la palabra del Señor y que empieza a ser inundado y dice, yo quiero cambiar. Y yo ahora veo cómo el Señor está cambiando en mi vida y todo lo que el Señor está haciendo y quiero más y estoy leyendo la palabra y les digo, hermanos, pásenme coros, pásenme alabanzas donde hable más y estoy escuchando y estoy llenándome. Pero llega el momento de que 2 meses, 3 meses, esa persona brincando aquí adelante y allá afuera todo es gloria a Dios y hermano, Dios le bendiga y aleluya y todo eso. Pero resulta que por un descuido, por una situación equivocada, esa persona conoce o le abre la puerta a alguien que le empieza a poner una visión diferente. Los buenos pensamientos, así como traen resultados rápidos, los malos pensamientos también lo traen. Decía un pastor que lamentablemente
en nuestra cabeza tenemos dos maquinarias, dos fábricas: la fábrica de los buenos pensamientos y la fábrica de los malos pensamientos. Y decía, el problema es que los buenos pensamientos solo trabajan sus 8 horas y ya. Y la fábrica de los malos pensamientos trabaja 24/7 y horas extras. No deja de trabajar. Tienen doble turno. Entonces, nosotros podemos empezar a llenarnos. ¿Eso quiere decir que el propósito de Dios cambió? No, Dios siempre tiene el mismo propósito. Dios siempre está haciendo lo mismo. El problema es cuando nosotros nos cambiamos de propósito, dejamos de tener el resultado que estábamos esperando. Cuando estábamos conectados con el propósito, estábamos viendo resultados. En el momento que nos desviamos de ese propósito, empezamos a ver resultados inmediatamente. Así como vemos cambios, como Dios, cuando nosotros permitimos, cuando nos alineamos al propósito, empezamos a ver cambios en nuestra vida y empezamos a decir, wow, mi vida empieza a cambiar. Y no solamente mi vida, la relación familiar, la relación con mi pareja, la relación en el trabajo, las cosas me empiezan a salir bien. Cuando empezamos o permitimos que venga un pensamiento negativo, en automático empieza a traer otro resultado. ¿Por qué si somos tan selectivos? Ya decíamos, ¿por qué si somos tan selectivos a veces para comer, o para lo que vamos a hacer, o para lo que vamos a comprar, hasta para lo que vamos a vestir? No, eso ya no me lo pongo, eso está fuera de moda, o eso es para el frío y esto es para el calor. O como ya decía, hay gente que dice, a ver, la etiqueta, ¿cuántas calorías? No, esto no me lo puedo comer, o nomás me voy a comer la mitad, medio pan. Si somos tan selectivos en eso, si tenemos el cuidado de decir, ay, eso no se ve muy bueno, no me lo voy a comer. Y no necesariamente tiene que llegar al extremo de ver cuántas calorías y preguntar de dónde viene y quién lo hizo. Si usted ve un platillo que no le gusta, por más que le digan está bueno, no se lo va a comer. Y aunque venga y le digan, mire, no se preocupe, este vaso, el 99% del agua, este vaso, el 99% del agua es agua que viene del manantial, del monte, no sé qué, y está purificado no al 10, no al 20, al 100 por 1. Este vaso, el 99% del contenido está purificado a lo más extremo. ¿Se lo tomaría? El 99% está purificado, pero el 1% proviene del agua del baño. ¿Se lo tomaría? El 99% está perfecto. ¿Por qué le va a hacer fuchi al 1%? Porque no sirve, porque lo echa a perder. Le van a decir, mira, esta riquísima Coca-Cola solo tiene una gotita de veneno, tómatela. Todo es Coca-Cola, nomás tiene una gotita de veneno. ¿Por qué no se las va a tomar? Porque le va a crear un problema. ¿Por qué si nosotros somos tan selectivos, por qué permitimos que venga una gotita a echarnos a perder todo lo que ya hicimos? ¿Por qué venimos a la iglesia y estamos súper motivados y decimos, hoy es el día, el Señor va a hacer grandes cosas porque yo estoy convencido, y resulta que me siento al lado del pesimista que le dice, no, este día sí va a estar muy mal? ¿Y usted, por qué? No, mire, de entrada no empezamos a tiempo, esto ya no va a ser buena. No, vea, no.
No, los de la alabanza ni siquiera están orando. No, no, no. Hoy el Señor no se va a mover aquí. Y empieza, y empieza, y empieza a traer. Cuando vamos al trabajo y decimos, estamos bien motivados, vamos, es lunes, vengo con toda la energía, y se enfrenta al pesimista y que le dice, no, no depositaron en la quincena, ni creo que vayan a depositar esta. Toda la motivación, todo el anhelo que hacía, se vino abajo. Entonces tenemos que tener cuidado a quién estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado. Dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Escuchen la voz de Dios. Abran sus oídos a la voz de Dios. Y al de lado díganle, no oigo, no oigo, estoy de palo, tengo orejas de pescado. Oye, es que ya viste. No, es que aquí la hermana, el hermano, mira, fue y trajo y puso y quitó, y empezamos a darle vueltas y vueltas. Y ese pensamiento que trajo, lo alineamos y empezamos y vamos a la biblioteca de los insumos que tenemos y decimos, ay, esa foto del hermano yo también la tengo por acá, pero en otra situación. Y entonces ya le sacamos otra, y también ese hermano lo anduve viendo en esta, y traemos todas las fotos que tenemos de él y lo ponemos en eso y decimos, no, esto está fatal. Pero el apóstol Pablo está diciendo, la única fuente que deben de llenar, el único álbum de fotografías que deben de tener es las fotos que les dé el Espíritu Santo. Son las ideas que le dé el Espíritu Santo. Porque si entonces nos empezamos a llenar de otras cosas, no vamos a tener el resultado que está diciendo. El apóstol Pablo dijo, si su espíritu está en el mismo sentir que el propósito del Espíritu Santo, tendrán el resultado que el Espíritu Santo quiere. Pero si su espíritu tiene un propósito diferente al propósito del Espíritu Santo, lamentablemente no van a recibir el propósito o el resultado que quieren. Entonces, cuando vengan esas palabras, cuando venga esa crítica, cuando venga toda esa palabrería que le distrae, cierre sus oídos. Mire, porque si se trata de hablar, pues de todos podemos hablar. Si quiere que yo le diga una cosa, todas las cosas malas están en mí. Si usted quiere ver cosas, fallas, errores, véame a mí. Véame a mí. Equivocaciones, fallas, errores, malas decisiones, todo lo que usted busque lo va a encontrar en mí. No hay nada bueno en mí, más que una sola cosa: Jesucristo. No soy yo, no soy yo. Si usted quiere criticarme, va a encontrar, mire, este libro es menos de las cosas que va a encontrar en mí, de las fallas y errores. Un libro más grande que este va a llenar de mis fallas y de mis errores. No es, pero si usted se enfoca en mí, entonces déjeme decirle, el propósito está diferente. No es que yo esté alineado y le voy a transmitir, no soy yo. Si usted ve a mí, yo le voy a transmitir puras fallas y errores. Pero si usted ve a lo que yo le estoy transmitiendo, que no soy yo, si yo me hago a un lado y le digo, mire, no, esto no lo escribí yo, lo escribió él. No me ve a mí, véalo a él. Si podemos hacer eso, entonces vamos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos entonces a dejar todo lo que nos estaba limitando a tener los resultados que queríamos. ¿Por qué estoy orando y el Señor no me da? Pues porque estás en un propósito diferente. Así de simple. Porque tu propósito no es hacer la voluntad de Dios. Tu propósito es que Dios haga tu voluntad. Y déjame decirte que en las cosas no están así. Dios nunca se va a poner como objeto.
Dios siempre será el sujeto. Lamentablemente para muchos que quieren tomar control y decir, bueno, ahora yo le voy a decir a Dios que haga y quiero que Dios responda así como yo le estoy pidiendo, lamentablemente no va a suceder. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, si usted se pone como objeto y permite que Dios sea su sujeto y usted se alinea al propósito de Dios, el propósito de Dios siempre será vida. Si quiere usted vida y paz, alíñese a ese propósito y déjeme decirle, el resultado será vida y paz. Si usted quiere llenarse de otras cosas y sacar otra fórmula, déjeme decirle, no va a tener ese resultado. Por muy buen químico que se quiera sentir usted y por mucho que quiera echar mano de todo eso, el resultado será diferente. Porque es una ley. Entonces, cuando vengan esos pensamientos negativos, póngale un alto y vea la palabra. Escuche cuando alguien le diga, ay, déjame decirte que, ¿sabes qué? Es que mi esposo es así y es asá, y mira en el trabajo y se sale desde tempranas horas y llega hasta en la madrugada y es así, y luego todavía llega y me empieza a reclamar o me empieza a pedir de cenar y empieza a hacer esto y usted empieza a escuchar a esa mujer, a la vecina. Cuando su esposo llegue en la noche, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues lo va a empezar a ver raro. Va a decir, bueno, ¿y este también no andará con el vecino? ¿No será también compadre y serán los dos, no andarán los dos en el mismo lugar? ¿No andarán en las mismas? Porque usted se empezó a llenar. Y resulta que la comadre, el esposo cuando llegó le trajo un regalo y la vecina ya está bien contenta, pero usted está bien enojado. O viceversa, porque no es nada más de las mujeres, sino también de los hombres. O el papá con los hijos, o los hijos con el papá, o el trabajador con el patrón, o el patrón con los empleados. Si permitimos estarnos llenando, si los empleados están escuchando la voz de los que están siempre reclamando y que están ahí, no se han ido, porque siguen en la fábrica, pero se están queje y queje y queje de todo. Es que el sueldo es muy malo, el jefe es un abusivo, es que aquí no dan prestaciones, es que el comedor puras cochinadas, pero no se van, ahí siguen, en todas las áreas, incluso en algunas iglesias. No se van, pero ahí están. Es que el pastor, es que la pastora, es que no los hijos de los pastores, no los líderes, olvídese, aquí son lo peor. Pero no se van. ¿Por qué? Porque nada más están en otro concepto. Pero cuando venga eso, usted puede poner un alto. Usted no tiene control en lo demás, pero sí tiene control en lo suyo. El ciclo que vimos ahí no aplica para otros, aplica nada más para el objeto. Si usted es el sujeto, nada más va a aplicar para el objeto que usted diga. Nada más. Es una relación nada más ahí. No es por ósmosis, no es por cercanía. Cuando estábamos en la escuela, no porque nos sentáramos al lado del más estudioso íbamos a resolver el examen. No le decíamos, estudia muy bien para que me vaya bien. ¿Verdad que no? Es de cada quien. Entonces, si esa persona está contaminada y está llena de esas malas ideas, pues ese es su problema. No nuestro problema. Nuestra obligación, dice aquí el apóstol Pablo, es ver de dónde nos vamos a llenar. Esa es nuestra obligación. Tomar la decisión de decir, ¿a quién voy a escuchar? ¿O escucho a lo que me dice la carne?
o escucho a lo que me dice el Espíritu? Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo no sé si a lo mejor usted diga, bueno, pero es que yo ya, mi vida vieja, pasada, pues ha sido contaminada hasta lo sumo, ha sido infectada de tantas cosas, que ahora qué va a pasar, que ahora qué va a pasar conmigo. Bueno, déjeme decirle que cuando leímos el primer versículo, Romanos 1, dice que ya no hay condenación. Si usted se llenó en un tiempo, si usted tenía archivos y archivos, bibliotecas de mala información, dice la palabra de Dios que no importa que tenga esas bibliotecas, Dios se encargará de echar todo eso a la basura y hacerle una nueva biblioteca. Muchos de nosotros, el problema es que dice la palabra que Dios tomará todo eso y lo echará al fondo del mar y no se acordará nunca más. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos gusta bucear y vamos y traemos del fondo del mar y lo sacamos otra vez a nuestra vida. Dios está diciendo, vamos a cambiar. Y a veces nosotros queremos ir y bucear y traernos del fondo del mar lo que Dios ya echó a la basura. Pero si nosotros le creemos a Dios, si hoy nosotros le decimos, Señor, la verdad es que siempre he estado en un conflicto de hacer las cosas bien o mal, de tomar una decisión, a veces quiero pero no puedo. A veces estoy ahí, pero llega algo que me distrae, me contamina y me lleva para otro lugar. Déjeme decirle que Dios tiene la capacidad de empezarle a saturar de pensamientos de vida. Dios tiene la capacidad no de traerle a cuentagotas, de traerle un río que le sature de pensamientos positivos. Hoy yo quiero que si alguno de nosotros todavía está pasando por esa situación, si hay en nosotros todavía esa, iba a decir obstinación, pero esa limitante que a veces no nos deja, como decía el apóstol Pablo, mi carne hace lo que, mi mente, mi espíritu quiere hacer algo y mi carne, por el hecho de ser carne, está involucrada en otras cosas. Muchos de nosotros pasamos exactamente por eso y no podemos decir, no, yo ya no peco, yo ya no me equivoco, yo ya no echo mentiras, porque en el momento que yo le diga, yo ya no miento, en ese momento sale una letra apuntando aquí que dice mentiroso aquí. En el momento que yo les diga, no, yo ya no soy, ya no miento, hay una mano aquí apuntando, dice, aquí está el mentiroso. Es un proceso que debemos de entender. Dios sabe que estamos en un proceso. Cuando nosotros empecemos a reconocer que tenemos una lucha, como dijo el apóstol Pablo, estamos luchando. Nuestra carne quiere hacer su voluntad, pero nuestro espíritu también puede hacer su voluntad. Y depende de nuestro filtro, depende de nuestro impulso, depende de nuestro corazón, hacia dónde se va a mover. Pero ¿qué es lo que va a hacer que nuestro corazón tienda más a ser hacia el lado que nosotros anhelamos y no al lado que nosotros no queremos? Mientras más estemos llenos, mientras más
imágenes, mientras más pasajes, mientras más conocimiento, mientras más experiencias permita usted. Cuando usted ha tenido una experiencia con el Espíritu de Dios, cuando ha tenido una vivencia, usted ya no le va a decir quiero volver a tener esa vivencia. Ya no quiero que sean momentos nada más esporádicos. Ya no quiero que sea nada más una situación, una vivencia cada tal tiempo. Usted va a anhelar que eso se vaya repitiendo cada vez más. Usted va a decirle: Señor, quiero experimentar cada vez más. Así como el novio busca en cada momento, en cada situación, tener un contacto, tener una experiencia, hablar por teléfono, mandar una carta, mandar un mensaje, y todo el día está buscando tener un contacto, porque ya no está satisfecho con una experiencia nada más. Anhela más, busca más. Pero necesitamos tener experiencias y necesitamos permitir que esas experiencias estén pasando en nuestras vidas. Si usted hoy le quiere decir al Espíritu Santo: necesito tener más experiencias contigo, necesito pasar más tiempo contigo, el Espíritu Santo anhela, desea, tiene la prioridad no solamente de pasar unos momentos con usted. Su prioridad, su propósito es estar en una vida de constante con ustedes. El Espíritu Santo anhela que vivamos no solamente momentos, no solamente pequeños destellos de nuestra vida. El Espíritu Santo anhela convivir con nosotros todos los momentos, todos los días, en cada situación. Hoy le podemos decir: Señor, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos experimentarte más, necesitamos conocerte más, necesitamos saber, experimentar qué se siente estar en tu presencia. Y para estar en tu presencia necesitamos estar dispuestos a hacerlo. Necesitamos quitar todas esas ideas que nos impiden llegar y decirle: Señor, quita todas las barreras que se levanten y que me impiden tener esa experiencia contigo, porque yo anhelo que nuestra experiencia no sea solamente momentánea, no sea solamente por instantes, no sea solamente por pequeños chispazos en nuestra vida. Anhelamos tener una comunión con el Espíritu. Anhelamos vivir cada momento y cada situación con el Espíritu de Dios. Hoy es el momento y es una oportunidad de decirle: Señor, quita pensamientos negativos que obstruyen nuestra relación e inunda mi vida, inunda mi mente, inunda mis pensamientos de pensamientos positivos de vida. Quita todos los pensamientos que hay en mí de muerte. Retira toda la basura, toda esa basura que se levanta y me obstruye el avanzar libremente. Todas esas justificaciones que yo había puesto para mantener esos pensamientos negativos, todas esas justificaciones que yo había levantado para mantener esa basura en mi corazón. Padre, hoy te pido que expongas esas justificaciones y las derribes. Todo eso que yo había levantado para decir: bueno, pero no soy el único que los hace. También hay más gente haciendo esto. Hay más gente involucrada en esto. Derriba esas justificaciones. Derriba esas justificaciones y dile: Señor, yo quiero tener una experiencia contigo.
Yo quiero llenarme, inundarme de pensamientos de vida y no de muerte. Quiero que mi vida esté saturada de pensamientos de relación, de experiencias, de vivencias contigo, Señor. Quiero cerrar mis oídos. Quiero cerrar mis oídos a todo pensamiento negativo. Quiero echar fuera toda palabra que no me edifica. Quiero tirar a la basura todas esas voces que escuché en un momento, todas esas voces que en cierto momento permití que entraran a mi vida y trajeran una visión distorsionada, que trajeran una visión que no corresponde a tu visión, Señor, que trajeran y empañaran esa imagen que tú tienes, Padre. Hoy te pido que quites todas esas obstrucciones, todas esas confusiones, todos esos elementos que distraen la verdadera imagen de vida. Que quites todo eso que estaba empañando, esos velos que no permiten ver realmente el mensaje, realmente la idea, realmente el propósito tuyo, Señor. Esas ideas que me están desviando a un propósito equivocado, esos conceptos y justificaciones que me mueven del propósito tuyo, Señor. Quiero que los derribes, Padre. Derríbalos en mi vida. Saca todo lo malo que hay en mí, Padre. Todo lo que me obstruye conectarme con tu propósito, Señor. Todo lo que me impide responder a todo lo que tú estás hablando hacia mí, Padre. Quiero entrar en ese ciclo, Padre, de dar y recibir contigo, Señor. Quiero responder de la misma manera en la que tú me estás hablando, Señor. Quiero participar de todo lo que tú eres. Quiero responder de igual manera, Señor. No quiero poner obstáculos, no quiero poner justificaciones, no quiero poner nada que me mueva en ese ciclo, Señor. Es necesario que seamos llenos, inundados de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que venga y eche a la basura todo eso que hemos acumulado y nos ha estado desviando, nos ha estado distrayendo, nos ha estado confundiendo. Toda palabra de confusión, échala fuera en el nombre de Jesús, Señor, de nuestras vidas. Toda palabra que nos haya llevado a otro lugar, que no sea tu perfecta voluntad, Señor, échala fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Cancela todo lo que se esté levantando en nuestras vidas. Toda palabra que se esté arraigando, todo concepto que nos esté distrayendo, toda pared, todo muro que nos esté impidiendo avanzar, derríbalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tu propósito desde el momento mismo, gracias porque el propósito desde el inicio nunca ha cambiado, Señor. Gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias porque permaneces fiel a tu promesa. Gracias porque tus planes no se han cambiado. Gracias porque tú no te mueves del propósito inicial. Gracias porque nunca has fallado. Gracias porque tu propósito nunca ha fracasado. Gracias porque tu propósito siempre ha terminado en vida. Gracias por traernos, Señor, esta oportunidad de experimentar una nueva opción para traer resultados nuevos a nuestras vidas. Gracias por haber traído revelación para poder traer resultados diferentes a nuestras vidas. Gracias por habernos enseñado que hay una manera específica, inconmovible, que no se mueve, que no tiene ninguna alteración para traer el resultado para mi vida. Un resultado que va a prolongar mi vida y no va a traer muerte a ella. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy.
dice esa alabanza, ese coro? El que abre caminos, el que siempre está abriendo nuevas rutas. Por más que nos habíamos desviado, el Señor abre nuevas rutas para encaminarnos otra vez a su propósito. El Señor va a traernos, va a abrir un camino nuevo si es necesario. Va a derribar todos los argumentos, muros que nos impedían regresar, y va a abrir un nuevo camino para regresar otra vez al propósito inicial. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. El Espíritu de Dios está en este lugar para abrir nuevos caminos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Permita que el Espíritu Santo abra esos caminos en su vida. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es Él quiere cambiar, Él quiere traer nuevas oportunidades. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. ¿Por qué no te pones de pie y levantas tus manos? Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Por qué no le da una ofrenda de aplausos?
a ese que ha invertido todo para rehacer esos caminos, esos lazos, y que nos vuelva a llevar a Él. Él está extendiendo sus caminos, sus lazos, sus brazos para regresarnos otra vez a Él. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tener hasta el más mínimo cuidado de nosotros, por cuidar hasta el detalle más pequeño, hasta la cosa más insignificante para nosotros. Dios tiene cuidado de hacer encaminado hacia el propósito. Vamos a continuar, vamos entonces también, como siempre decimos, vamos a presentarle no solamente nuestra ofrenda de aplausos, nuestro reconocimiento y agradecimiento, sino también, como siempre lo decimos, exponerle que también confiamos en su provisión, que estamos seguros de que si estamos alineados a su propósito, que si también nos alineamos a ese propósito que Él tiene, veremos los resultados que Él ha hablado desde un principio. Vamos a, ahí donde estamos, vamos a decirle: Padre, gracias también. Gracias por la provisión que tú has puesto en mi vida desde antes de que yo la necesitara. Antes de que yo viera una necesidad, tú ya la tenías suplida, Señor. Antes de que yo me viera envuelto en una necesidad, tú ya habías abierto puertas para que esa necesidad sea llenada, Padre. Gracias te doy porque tienes cuidado especial de todos y cada uno de los detalles que hay en mi vida, de las necesidades, la más mínima que fuera. Tú tienes cuidado de suplirla, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres, una de tus descripciones es el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo suple, el que todo puede hacer. Por eso gracias, Padre, que también eres el que todo suple en mi vida, Señor. Todas las necesidades, todos los planes, propósitos, anhelos que hay en mi vida tienen una respuesta en ti, Señor. Gracias te doy, Padre. Ok. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Siempre hemos puesto una alabanza de gozo porque el Señor está haciendo, pero me dicen que no estaba preparada. Vamos a hacerla en este, ¿cómo se llama? A capela. Ah, sí está. Ok. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a sentirnos gozosos de que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros, de que le hemos creído a un Dios que no se toman las cosas a la ligera, que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en un Dios que tiene una palabra y que le es fiel a esa palabra. Amén. Vamos entonces.
Hermanos, vámonos con la certeza, vámonos con la seguridad, vámonos bien convencidos de que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Dios tiene un plan de vida para cada uno de nosotros. Dios está esperándonos para entregar todo lo que tiene preparado ya para cada uno de nosotros. Amén. Vámonos entonces con esa certeza y esa seguridad de que si nos ocupamos del Espíritu, tendremos vida y paz. Enfoquémonos en eso. Cuando vengan las cosas de la carne, digan: no, con permiso, gracias. No, gracias, paso. ¿Verdad? Amén. Hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y como siempre decimos, coman rico.